Ok gente, aquí estamos en otro video más. Ahí le estamos indicando a la grúa que se que más para atrás. El que está manejando la grúa es un amigo que me está ayudando. Aquí estamos tomando los cables con los cuales se lleva la corriente desde las baterías hasta el motor de la grúa para poder subir y bajar la grúa según vayamos necesitando. Y aquí estamos conectando los cables a cada positivo y el negativo. Aquí subimos y bajamos un poquito para probar que esté trabajando bien. La dejamos en el puesto donde la necesitamos. Y aquí me voy con una liga al interior del camión para fijar el timón en una posición recta para que las gomas vayan rectas una vez que se vaya caminando. Y aquí comenzamos a enganchar las cadenas. Las cadenas se ponen siempre, o sea, en el primer eje adelante se pone por detrás de la leva y delante del diferencial, o sea, entre la leva y el diferencial, para que no dañe la leva, la cadena, una vez que tú ya la tengas puesta. Y se engancha así, con el gancho se engancha en el ¿cómo se dice? Frame. Y yo no la tenía puesta entre la leva y el diferencial, sino que estaba por delante de la leva y la tuve que cambiar para que no me dañara la leva. Se pone en el chasis, perdón, ya recordé la palabra. Se pone en el chasis y se lleva entre la leva y el diferencial, y en el otro de atrás nada más se pasa por debajo del diferencial hasta atrás. Del lado ya está un amigo que me está ayudando en el proceso de echarla. De hecho, el camión con el que se está remolcando mi camión es de él. Se saca aquí atrás, entonces ahí se fija por debajo de los dos diferenciales y entonces se le da vuelta aquí atrás final en el chasis. Aquí atrás se le dan dos vueltas en el chasis y después se engancha en la pieza de la grúa. Una vez que ya están enganchadas las cadenas, tienes que ir enganchando en la grúa, subiendo y bajando la grúa, porque una vez que subes esa cadena estira y no te queda bien en posición, entonces tienes que ir tomando eslabones hasta que te quede bien pareja. Van a ver un poco más adelante cómo se sube y se baja y se hace eso que les estoy diciendo. Ahí estaba posicionando bien la cadena del otro lado. La verdad es que no es un proceso difícil, solo tienes que tener la grúa, por supuesto, que en mi caso es la compañía quien la tiene, y se la presta a todos los que trabajan en ella. Tienes que tener un forklift para subir y bajar la grúa del camión, porque para montarla hay que montarla con un forklift, no se puede montar a mano. Pero en realidad lo que es enganchar otro camión no es un proceso tan complicado, solo tienes que te expliquen y es suficiente para hacerlo. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Amigo.
Ahora se va a subir por primera vez y la cadena se va acomodando. Si ven, se fue un poco más de allá que de acá, entonces hay que volver a bajar y tomando eslabones de la cadena hasta que pare. Hay que hacerlo nuevamente porque todavía no está bien. Tiene que quedar justo detrás del camión, no por encima, sino detrás, pegando en el chasis, cara con cara. Ya ahí se está levantando el piso. En esta grúa, dependiendo de los modelos puede variar, no sé en otros modelos. En esta grúa siempre se pone en el tercer hueco, se levanta hasta el tercer hueco y se van a dar cuenta que ahí se pone un pin de lado a lado de la grúa para que no apoyen en el pistón hidráulico. Aquí estamos ya poniendo unas presillas que se ponen con unos extras pequeños de lado a lado para que los panderos, cuando el aire le dé de frente, no se dañen. También, para que no se dañen los panderos, es muy importante darle despacio, porque si le das muy duro, como quiera se dañan porque es mucha presión del viento y no aguanta. Aquí estamos poniendo el extra. En realidad era un viaje bien corto, de unas poquitas millas, y por eso nada más se le puso un extra de lado a lado y yo fui bien despacio en el viaje. Si el viaje es mucho más largo, hay que ponerle muchos más extra, por lo menos 4 a lo largo de todos los panderos para que funcione bien, porque que retenga un poco el aire y no se dañe. No apretarlos mucho porque también te puedes partir el pandero para adentro. O sea, es solamente que aguante los dos panderos para que no se abra. No es presionar tanto demasiado. Bueno, ya ahí estamos viendo, yo explicándole cómo se engancha esa grúa, que se engancha en la quinta rueda, se coge con cadenas adelante y también con unos tornillos en el chasis atrás, y por el mando subes y bajas. Ese es el pin que les digo que se atraviesa de lado a lado para que descanse el pistón hidráulico. Ya en ese punto el camión está enganchado, solo falta recoger esos cables de las baterías para que no molesten, y ya todo está listo en sí para salir. También está puesto atrás en los panderos el strap. Ya aquí es un pequeño video que se filmó llegando ya al taller donde vamos a dejar el camión para que lo arregle. Ya aquí terminamos en el taller y regresamos a la yarda, ya con el camión de mi amigo vacío y de